No es fácil recordar cómo me sentí el día que enterramos a mi padre. Quizá porque en medio del dolor, había una sensación subterránea de que algo más estaba a punto de desmoronarse. Mi madre, María, permaneció estoica durante la ceremonia, sus ojos secos, fijos en el ataúd que descendía lentamente al frío suelo. La amargura que sentí no era solo por la pérdida de mi padre, sino por el abismo silencioso que parecía crecer entre mi madre y yo. Pasaron días, semanas, antes de que pudiera asimilar lo que realmente había sucedido. Era un día lluvioso cuando, por casualidad, encontré la caja que lo cambiaría todo. Mi madre había salido a hacer recados, y yo me había quedado solo en la casa, una estructura antigua y crujiente que había pertenecido a la familia de mi padre durante generaciones. La caja estaba escondida en el desván, cubierta por capas de polvo y telarañas, como si alguien hubiera querido enterrarla en el olvido. Nunca he podido explicar por qué la abrí. Quizá una intuición o una necesidad de sentirme más cerca de mi padre. Dentro, encontré cartas, fotos y documentos que parecían sacados de un mal sueño. Había cartas de un hombre llamado Enrique, escritas con una pasión y un cariño que nunca había visto en mi padre. Mi madre había tenido un amante, eso era obvio. Pero lo que me dejó sin aliento fue descubrir que la relación no había sido solo un desliz. Las cartas hablaban de un amor eterno, de planes de escape y de algo que me llenó de una ira ardiente, la verdadera razón por la que mi padre había muerto. Mis manos temblaban mientras leía las confesiones de Enrique. Al parecer, mi madre había manipulado a mi padre durante años, ocultándole su amorío con Enrique. Pero lo más desgarrador fue la carta final, en la que Enrique confesaba que el infarto que se había llevado a mi padre no había sido un simple accidente. Enrique hablaba de acelerar las cosas y de cómo habían tomado medidas para asegurarse de que mi padre no interfiriera más. Era demasiado, un golpe que me dejó aturdido, desorientado, traicionado. Aquel descubrimiento destrozó mi percepción de mi madre. La mujer que me había criado, que había cocinado mis comidas, cuidado de mí cuando estaba enfermo, y secado mis lágrimas, de repente se convirtió en un enigma oscuro y amenazante. ¿Cómo podía enfrentarla, sabiendo lo que ahora sabía? Mi madre regresó más tarde esa noche, cargando bolsas del mercado, sin la más mínima idea de que su mundo estaba a punto de resquebrajarse. Me pasé días sin hablar, evitando confrontarla mientras procesaba la información. Mi mente era un torbellino de recuerdos, de momentos familiares que ahora se sentían contaminados por el engaño. A veces, deseaba gritarle, exigir respuestas, pero también temía las verdades que me podría revelar. Era como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto traicionero, lleno de grietas que podían tragarme en cualquier momento. Una noche, incapaz de soportar más el peso de los secretos, decidí enfrentarla. La encontré sentada en el salón, tejiendo en su viejo sillón, como lo había hecho cientos de veces. La luz de la lámpara caía sobre su rostro, y me sorprendió darme cuenta de lo mayor que se veía. El tiempo había pasado sin que yo lo notara, dejándola más frágil y vulnerable de lo que jamás habría imaginado. Mamá, dije, con la voz tensa, tenemos que hablar. Sus ojos se alzaron hacia mí, y por un momento, juraría que vi un destello de miedo en ellos. Pero lo cubrió rápidamente con su habitual calma, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. No estaba preparado para lo que vino después. En lugar de negarlo todo o intentar justificar lo injustificable, mi madre simplemente suspiró y dejó caer su labor de tejido. Lo sé, hijo, susurró. Sabía que eventualmente descubrirías todo. Me quedé congelado, sin palabras. Esperaba mentiras, justificaciones, cualquier cosa menos aquella aceptación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, algo que jamás había visto en ella, y me pidió que me sentara. Durante las siguientes horas, mi madre me contó la historia de su vida, una historia que nunca hubiera imaginado. Su matrimonio con mi padre había sido un arreglo. No había amor, solo una obligación impuesta por las familias. Enrique, me explicó, había sido el único hombre al que había amado de verdad. Lo había conocido cuando yo era pequeño, en un viaje de negocios que mi padre había organizado. Fue un amor que ardió con una intensidad que no podía ser ignorada, y aunque habían intentado resistirlo, eventualmente cedieron. Pero mi madre insistió en que nunca había querido lastimar a mi padre.
Las decisiones que Enrique había tomado fueron suyas, me dijo, aunque no pude evitar notar el temblor en su voz. Me explicó cómo la manipulación y el miedo la habían llevado a callar, cómo el deseo de protegerme la había consumido hasta el punto de volverse cómplice de un destino que nunca había querido para mi padre. Aquella confesión me dejó desgarrado. ¿Cómo podía procesar todo lo que había escuchado? Mi madre, a quien había querido y admirado, ahora se me revelaba como una mujer compleja, llena de errores y arrepentimientos. No podía decidir si sentir compasión o repulsión. Lo único que sabía era que tenía que hacer algo con la información que ahora pesaba sobre mis hombros como una carga insoportable. Pasaron semanas de tensión. Mi madre y yo convivíamos como fantasmas, intercambiando pocas palabras, evitando miradas directas. La relación se volvió un campo de batalla silencioso. No podía simplemente perdonar, pero tampoco quería condenarla sin entender toda la verdad. Pero entonces, otra revelación llegó para sacudirlo todo aún más. Fue cuando un abogado llegó a la casa con documentos. Eran papeles que hablaban de la herencia de mi padre, pero había algo extraño en ellos. Resultó que mi madre había estado luchando en secreto contra familiares lejanos que querían quedarse con todo, argumentando que yo no tenía derecho legítimo al patrimonio. Mis ojos se abrieron de par en par cuando escuché las palabras del abogado. Había pruebas que insinuaban que yo no era hijo biológico de mi padre. Mi madre se desplomó en una silla, el color abandonando su rostro, y comprendí que había llegado el momento de exigir la verdad completa. La historia que mi madre me reveló esa tarde fue la más devastadora de todas. Enrique, el amante, no solo había sido su amor secreto, también era mi verdadero padre. Mi madre había vivido con el miedo constante de que alguien lo descubriera, y mi existencia misma era la clave de ese secreto. Por eso había intentado protegerme, por eso había permitido que las cosas se salieran de control, pero eso no justificaba nada. El enojo y la confusión me envolvieron como un vendaval. Había pasado toda mi vida creyendo en una historia que resultó ser una farsa, una obra en la que todos los actores llevaban máscaras. Quería venganza, quería ver a Enrique pagar por lo que había hecho. Pero también deseaba encontrar la paz, cerrar aquel capítulo de mi vida sin cargar con el odio de las generaciones anteriores. Tomé una decisión impulsiva, confrontar a Enrique, y lo hice sin avisarle a nadie. Lo busqué, y lo encontré viviendo en una finca aislada, tan arrogante y seguro de sí mismo como lo describían las cartas. La conversación fue un torbellino de palabras duras, amenazas, y verdades que jamás debería haber escuchado. Enrique no mostró remordimiento, al contrario, se jactó de todo lo que había hecho, como si mi dolor no fuera más que una anécdota sin importancia en su vida. La ira se apoderó de mí, y por un momento oscuro y aterrador, comprendí lo que significa querer hacer justicia por tus propias manos. Pero entonces, en medio de esa furia, recordé algo que mi padre solía decirme: la venganza solo perpetúa el sufrimiento. Solté los puños apretados y dejé a Enrique allí, llevándome solo el peso de las palabras no dichas. Regresé a casa sintiéndome agotado, pero algo había cambiado en mí. Había una sensación de cierre, aunque la herida aún estaba fresca. Mi madre y yo nunca volveríamos a ser los mismos, pero decidí que no dejaría que el pasado definiera mi futuro. Las consecuencias de las traiciones y los secretos eran inevitables, pero también había una elección: seguir adelante, con cicatrices, pero con la esperanza de un mañana más honesto. Y así, sigo viviendo, un día a la vez, luchando por aceptar mi historia, mientras intento construir algo más auténtico para las próximas generaciones. Mi familia estaba rota, pero todavía quedaba algo que podía sanar. Solo el tiempo dirá si los lazos que quedan pueden sobrevivir a la verdad. Los días que siguieron fueron extraños, como si el tiempo avanzara a un ritmo diferente. Las conversaciones con mi madre se hicieron más sinceras, pero también más dolorosas. Ella me confesó los detalles que me faltaban, los momentos en que la mentira había parecido la única opción, y la carga que había soportado para protegerme de las consecuencias de sus decisiones. A pesar de mi lucha interna, empecé a comprender que mi madre no era un monstruo, sino una mujer quebrada por las circunstancias y sus propias elecciones equivocadas. La vida, sin embargo, no se detuvo para darnos tiempo a sanarnos. La disputa por la herencia se intensificó.
Los familiares de mi padre, que siempre habían sido una presencia lejana, de repente se mostraron voraces, como depredadores que habían olido sangre. Querían la casa, las propiedades, todo lo que mi padre había trabajado tanto por mantener. No era solo una batalla legal, era un intento de borrar nuestra existencia del legado familiar. Yo no estaba dispuesto a rendirme, no después de todo lo que había descubierto. Había sido criado con el orgullo de mi apellido, y aunque ahora sabía que ese apellido no era realmente mío, no iba a dejar que nos arrebataran lo poco que nos quedaba. Contraté a un abogado, un viejo amigo de mi padre, alguien en quien podía confiar. Mientras nos preparábamos para enfrentar la tormenta legal, mi madre y yo fuimos obligados a confrontar nuestros propios sentimientos de culpa y resentimiento. El juicio comenzó, y las cosas se complicaron rápidamente. Los parientes lejanos no solo alegaban que yo no era hijo biológico de mi padre, sino que también trajeron testigos que intentaron desacreditar la historia de nuestra familia. Mi madre fue llamada al estrado, y ver cómo su rostro se desmoronaba bajo el peso de las acusaciones fue casi insoportable. La sala estaba tensa, y cada testimonio era como un golpe directo al corazón. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Un hombre mayor, vestido de manera simple, se levantó y pidió la palabra. Era un viejo amigo de mi padre, alguien a quien no había visto desde que era niño. Con voz grave y cargada de emoción, contó historias de cómo mi padre me había amado como a un hijo, de las veces que me había defendido. Incluso cuando nadie más creía en mí. Contó anécdotas que me hicieron llorar, porque aunque mi padre no compartía mi sangre, había sido mi verdadero padre en todos los sentidos. El tribunal escuchó, y las palabras de aquel hombre parecieron inclinar la balanza a nuestro favor. Al final, el juez falló a nuestro lado. No lo ganamos todo, pero pudimos quedarnos con la casa y una parte de las propiedades. Fue una victoria que no se sintió completa, pero al menos habíamos preservado algo de nuestro legado. Mi madre y yo salimos del tribunal agotados, con una sensación de alivio mezclada con una tristeza que nunca desaparecería del todo. En los meses siguientes, la vida comenzó a asentarse en una especie de nueva normalidad. Mi madre y yo vivimos juntos en la casa, trabajando para reparar no solo los muros desgastados por los años, sino también la relación que el tiempo y los secretos habían dañado. Hubo días buenos y días malos. Algunas noches, todavía la escuchaba llorar en su habitación, y otras veces, yo mismo me encontraba deseando que las cosas hubieran sido diferentes. La situación con Enrique seguía siendo un peso que no podía sacudirme. Él seguía viviendo su vida, sin ninguna consecuencia real por el daño que había causado. Mi madre me pidió que lo dejara ir, que no permitiera que el rencor me devorara. Traté de seguir su consejo, pero había algo en mí que no podía rendirse. Sentía que todavía debía hacer algo, no por venganza, sino por justicia, por mi padre. Decidí investigar a Enrique por mi cuenta. Pasé semanas buscando información, hasta que encontré algo que cambiaría el curso de todo. Descubrí que Enrique había estado involucrado en fraudes y negocios turbios durante años. Las pruebas eran claras, y comprendí que esta era mi oportunidad. No quería ser un vengador, pero tampoco podía permitir que alguien tan cruel y corrupto siguiera adelante sin más. Presenté las pruebas a las autoridades. Enrique fue arrestado, y aunque no fue por la muerte de mi padre, fue un acto que, de alguna manera, me trajo paz. Mi madre lloró cuando le conté lo que había hecho, pero también me agradeció. Me dijo que, tal vez, ahora podríamos comenzar a sanar de verdad. Aquella noche, nos sentamos en la mesa de la cocina, y por primera vez en años, sentí que había un pequeño atisbo de esperanza entre nosotros. El tiempo siguió avanzando, como siempre lo hace. La casa, que había sido testigo de tanto dolor, comenzó a llenarse de risas nuevamente. Mi madre empezó a dedicarse al jardín, cultivando flores que siempre había soñado plantar pero que nunca había tenido el valor de sembrar. Yo, por mi parte, encontré un trabajo en una oficina cercana y comencé a escribir sobre mi experiencia, transformando el dolor en palabras que podían ser compartidas. No quiero decir que todo se resolvió como en un cuento de hadas. Las cicatrices estaban ahí, visibles e invisibles. La relación con mi madre no volvió a ser como era antes, pero había un entendimiento mutuo que nunca habíamos tenido.
Aprendí a verla como un ser humano, con defectos y virtudes, y a aceptar que incluso los que amamos cometen errores que pueden destrozarnos. El día en que finalmente visité la tumba de mi padre solo, sentí que había cerrado un ciclo. Me arrodillé frente a la lápida, el viento soplaba suavemente, y las hojas de los árboles susurraban secretos antiguos. Le hablé en voz baja, diciéndole que, aunque el mundo había tratado de separarnos, siempre llevaría su legado conmigo. Le prometí vivir de una manera que lo honrara, y aunque sabía que las palabras no podían cambiar el pasado, me ayudaron a encontrar un poco de paz. El pasado no se puede cambiar, pero podemos elegir cómo avanzar. Elegí no dejar que los secretos y las traiciones definieran mi vida. Elegí el perdón, no porque lo merecieran, sino porque yo lo necesitaba. Y en ese acto de dejar ir, encontré la fuerza para seguir adelante, con cicatrices que contaban una historia de amor, pérdida, y finalmente, de esperanza.